Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Es una lectura, como verán, muy extensa, interesante y, como les he dicho, hay que tener paciencia. Estamos todavía en la segunda parte de este libro que se llama El Hijo y vamos a continuar. Walsh trató de hacer perder la calma a Junior sacando a colación el contrato de Ivy Lee. Si era tan inocente como pretendía, ¿por qué había contratado a un publicista en Colorado? Rockefeller contestó tranquilamente que había enviado al señor Lee porque estaba convencido de que la gente tenía derecho a saber lo que sucedía en el escenario de aquella trágica huelga. Walsh hizo subir al estrado a John Lawson de la UMW y orientó la declaración hacia las obras filantrópicas realizadas en Colorado por la Fundación Rockefeller. El enardecido dirigente de la UMW, que había animado la huelga, convirtiéndose en figura legendaria entre los mineros, con su pañuelo rojo al cuello y una 45 en el cinturón, contestó sarcástico: no es su dinero lo que estos señores de virtud comercializada gastan, sino la plusvalía de los trabajadores norteamericanos. Salud para China, refugio de pájaros, pensiones para la viuda neoyorquina, pero jamás se le ocurrió dar un solo dólar para los miles de obreros muertos de hambre en Colorado. Al final de aquella primera ronda de comparecencias, Junior se había ganado a la mayoría de la asistencia. Había logrado quedar como el caballero bien intencionado, algo distante, frente a lo que parecía un ataque injustificado. Daba la impresión de ser una persona demasiado débil para tener responsabilidad directa en aquella política criminal. Walter Lippmann escribió en The New Republic: he aquí a un hombre, representante de un cúmulo de riqueza probablemente sin parangón en la historia, sucesor de un padre, a quien con razón se ha calificado de sumo sacerdote del capitalismo. Pertenece a una familia en la que la libertad de empresa y los incentivos irrefrenados del beneficio rizan el rizo. Este hombre es la negación suprema de la igualdad y símbolo irrecusable del hecho más alevoso en la vida de la República, y no obstante, habló de sí mismo desde la manida posición moral del pequeño comerciante. En el momento en que abandonaba la sala, informaron a Junior de que la correspondencia relativa a la huelga, guardada en los archivos de Broadway 26, quedaba incluida en el sumario. Durante las semanas que siguieron, conforme la documentación fue llegando a manos de la comisión, Walsh comprendió que encerraba datos que le servirían para poner a Rockefeller en la posición que él pretendía. El 23 de abril, el presidente anunciaba sus espectaculares hallazgos en una conferencia de prensa en su despacho de Kansas City. Las cartas y circulares que leyó a los periodistas delataban a un personaje muy distinto de aquel joven heredero formal que había prestado declaración en el mes de enero con mesurados y comprensivos razonamientos. Revelaban a un antisindicalista declarado que consideraba la negociación colectiva como algo que se debía combatir por todos los medios, un hombre que no solo era igual a sus directivos de Denver, sheriffs de facto de la huelga, sino que había apoyado sus actitudes en todo momento. Cuando Walsh le hizo subir al estrado en Washington, D.C., aquella sofocante tarde del 19 de mayo de 1915, Junior había perdido el aplomo de que había hecho gala meses antes, y en el público había desaparecido la simpatía. Ya por la mañana, cuando Rockefeller, hijo, entraba al Hotel Shoreham, un obrero le dio un manotazo y otro le gritó: ¡asesino!. Esperando su turno de comparecencia, aparte en una antesala del salón de baile donde se celebraban las sesiones, Junior permanecía sentado, erguido con las manos cruzadas y los nudillos blancos, mientras el sudor brillaba en la raya de su peinado. Hacía bochorno, y mientras los asistentes se aireaban con abanicos de cartón, Junior subió al estrado y empezó a sudar a mares, acosado por las preguntas de Walsh. En la sesión anterior había contestado con relativa seguridad, y aunque no hubieran quedado muy claros los pormenores de los acontecimientos de Colorado, habían logrado mantenerse en un terreno moral por encima del nivel del conflicto, pero ahora Walsh le minaba este terreno y se le veía vacilante e indeciso. Durante 3 días más, en presencia de King y Lee, sentados entre el público, Junior fue sometido a un escrutinio sin ningún tipo de contemplaciones por su nivel social. Fosdick calificaría después
las interrogaciones de implacables. La comisión le hizo preguntas sobre la fortuna e influencia de su familia de un modo que no sería igualado, hasta que casi 60 años después, su hijo Nelson tuviera que desvelar públicamente los archivos familiares, movido por su empeño en obtener la confirmación para la vicepresidencia. Walsh sacó a relucir el hecho de que uno de los boletines de Ivy Lee estaba redactado con una dialéctica basada en opiniones antisindicales de varios prominentes educadores de Colorado, entre ellos el presidente del Colorado College y decano de artes liberales en la Universidad de Denver, centros que habían recibido de la fundación donaciones de $225,000 y $100,000 respectivamente. Señaló a continuación que después de la matanza de Ludlow, Jr. había dispuesto otro donativo de la fundación de $100,000 para el Comité de Desempleo de Colorado y otro de igual cuantía para la IMCA de Colorado del Sur, pero Walsh reservaba su cólera particular para el propio Jr. Cuanto más avanzaba el proceso, más acuciante se hacía el deseo de Walsh de arrancar una admisión de culpabilidad del abrumado testigo sentado ante él. Exploró las facetas del carácter de Jr., indagando las motivaciones y puntos de vista de Rockefeller de un modo que nunca volvería a repetirse. El diálogo que reproducimos a continuación tuvo lugar después de que Walsh procediera a la lectura ante la comisión de la carta escrita por Jr. a Bowers el 26 de diciembre de 1913, en la que le mencionaba lo satisfecho que estaba Rockefeller, padre, por la evolución de la huelga. Presidente Walsh, ¿cómo expresó su satisfacción? ¿Diciendo que se alegraba de la evolución de los acontecimientos o simplemente riéndose? Señor Rockefeller, es difícil de recordar porque ocurrió hace año y medio. Presidente Walsh, ¿no puede decirnos cómo lo expresó? Pero se mostró más satisfecho de lo habitual por la evolución de los sucesos en Colorado. Señor Rockefeller, parece que usted ya lo sabe. Presidente Walsh, se lo leeré. Sé que padre ha seguido los acontecimientos de los últimos meses en relación con la empresa con interés y satisfacción poco corrientes. La empresa es la Colorado Fuel and Iron. Señor Rockefeller, sí, señor. Presidente Walsh, vamos a ver. El 26 de septiembre, 9,000 fieles empleados prefieren huir a los cañones del Colorado antes de seguir trabajando en las condiciones que se les imponían. Señor Rockefeller, eso diría yo, a juzgar por los informes que me llegaron. Presidente Walsh, y unos meses antes de la fecha en que escribió la carta hablando de su padre, Jeff Hart, sheriff del condado de Huérfano, había contratado a 326 pistoleros, pero omitiendo que su empresa los armara y los dejara a su albur por la localidad. ¿Es cierto? Señor Rockefeller, es lo que se afirma. Yo no lo sé por no haberlo visto. Presidente Walsh, ¿no es cierto que esos pistoleros delegados, antes de que usted escribiera mencionando la poco corriente satisfacción de su padre, que esos pistoleros habían arrasado el campamento de Forbes con ametralladoras disparando 9 proyectiles en la pierna del hijo de uno de los mineros en huelga? Señor Rockefeller, eso no lo puedo decir. Presidente Walsh, antes de la fecha en que escribió esa carta, mencionando la poco corriente satisfacción de su padre, ¿no es cierto que se intentó que los directivos de la empresa se reunieran con los representantes de los mineros en huelga y que a tal efecto los condujeran al parlamento local y que los representantes de su empresa se negaron a cruzar la puerta para reunirse con aquellos hombres? Le pregunto si antes de la fecha en que escribió esa carta, mencionando la poco corriente satisfacción de su padre, ¿no había usted recibido una carta del señor Bowers diciéndole que emplearía todos los medios a su alcance para coaccionar al gobernador del estado y meterle en cintura? Señor Rockefeller, no lo recuerdo. Si tiene usted esa carta de mi oficina, la habré visto. Presidente Walsh, ¿quiere usted decir que en un asunto tan importante como este, ha olvidado que un directivo de su empresa iba a meter en cintura al gobernador del estado cuando a esta comisión le consta por el sumario? Señor Rockefeller, son tantas cartas. Presidente Walsh, entonces lo ha olvidado. Señor Rockefeller, sí, señor. Era el fin. Sometido a un interrogatorio parecido, el impasible Bowers se desmoronó, tapándose los ojos con dedos temblorosos cuando se mencionó la matanza.
Fue una actuación repugnante, espantosa, lamentable. Ojalá pudiera olvidar todo. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escucharme.